quiero darle la bienvenida a toda la gente que haya logrado entrar. Vamos a esperar que siga llegando más gente. Ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live de nuestro Instituto de Altos Estudios Audiovisuales. Y en esta ocasión tenemos de invitado al gran Mono González, muralista, artista visual, escenógrafo de teatro, cine y televisión. Nació en Curicó, Chile, el año 1947. Ingresó en 1963 a la Escuela Experimental Artística de Santiago, de la que egresó en 1967. Allí estudió junto a Fernando Marcos y Osvaldo Reyes, y comenzó su aprendizaje, se me cayó el mono, lo estamos dejando entrar de nuevo, y comenzó su aprendizaje de muralismo influenciado por artistas como Diego Rivera y David Alfonso Siqueiros. Durante ese tiempo también se une a las Juventudes Comunistas para participar en actividades de cultura y propaganda. Durante el 69 participó en un grupo de trabajo creando murales durante la campaña del entonces candidato a la presidencia Salvador Allende. Entonces se creó la Brigada Ramona Parra, con la cual seguirá trabajando durante los siguientes años. Cercano al pintor chileno Roberto Mata, trabajaron en coordinación con la Brigada de Habitantes de la Comuna de La Granja en el mural El primer gol del pueblo chileno. Durante años, González ha dictado cátedras acerca del trabajo social e iconográfico de las pinturas en zonas publicadas tanto en Chile como en Argentina, Holanda, Francia, Italia, Ecuador, Perú, Cuba, entre otros. Su gran mural Vida y Trabajo, el 2008, adorna la estación de metro Parque Bustamante. Entre las obras de los años 2010 se puede citar sus 3 piezas para el show Baracay del Cirque du Soleil, en la presentación que hicieron en Chile el 2012. El 2011 publicó 27 de febrero, libro de la cual plasma con técnicas propias de su trabajo las emociones de unos pobladores de Curanipe, luego del terremoto del 2010 que le valió el premio Altazor a la categoría de diseño gráfico e ilustración. Ha enseñado producción de arte en la carrera de cine de la Universidad Arcis e impartido talleres sociales en distintas partes del país. También ha participado en la escenografía de películas como La Frontera de Ricardo Larraín, Machuca de Andrés Gut y La Danza de la Realidad de Alejandro Jodorowsky. Además de la serie de televisión Ecos del Desierto, también de Andrés Gut, y en varios comerciales televisivos. Con su hijo diseñador Sebastián González Ruiz, tiene una galería de arte dedicada al grabado y a la serigrafía en el Persa Bio Bio, donde realiza exposiciones y vende obras de artistas jóvenes. González, que fue nominado en 2017 a Premio Nacional de Artes Plásticas de Chile, lanzó el mismo año el libro Cuadernos de Piel, Perro Seco Editores, Total Graphic y Quinteros Impresores. Miembro de la Cultura del Movimiento y del Consejo Editorial de la revista Pluma y Pincel y de la Corporación Cultural de Recoleta. Ese es nuestro invitado hoy día. Bienvenido, Mono. Espero que no te sigas cayendo. Tienes que conectar tu audio, Mono. ¿Aló? No sé. Ahí estamos. ¿Ahora me escuchas? Ahora te escuchamos. Ya. Te damos la bienvenida, te acabo de presentar. Estoy muy nervioso. Ya. ¿Qué? Estoy muy nervioso porque ahora me ven, no se me ven. No te preocupes, ahora te vemos, pero cuéntanos, Ya. estamos muy contentos de tenerte acá, y estás con el profesor Daza que ha trabajado contigo, y me gustaría primero partir preguntándote una cosa que me pareció muy interesante cuando te convoqué a que participaras en esta charla, que tú me dijiste que de alguna manera el mural se vinculaba con el trabajo cinematográfico. Explícame un poco a qué te refieres con eso. Bueno, yo estudié diseño teatral, entonces de alguna manera llegué a trabajar en cine y siempre fui muralista, o sea, es una cosa, es como la academia en el cine y la otra era la calle en el mural. El mural es una reunión de citas, es como si ustedes en el cine hicieran varias puestas en escena para armar la película. Yo con varias citas armo el mural en una estructura, en un soporte que un muro es donde se proyecta, que para mí es como si estuviera viendo una película simultáneamente en varias escenas. La suma de esas escenas es la que arma el total, el mural. Entonces, en el fondo siempre he tenido esa relación. Eso es una cosa que yo la siento como muy importante. La segunda cosa que también para mí es importante es la forma que cuando trabajamos en cine se produce la película, en la cantidad de gente que trabaja. Por ejemplo, un productor, para mí, una persona que me organiza las pinturas, el muro, etc. O sea, no trabajamos solo. Ahora no es como llegar
a pintar un muro y ando con los tarros en la mano por la calle pintando, sino que esto se ha profesionalizado. Y no solo acá, sino que eso a nivel mundial y en cada viaje que uno hace, de alguna manera eso está trabajado. Hay una serie, hay mucha gente que funciona alrededor de uno cuando está pintando un mural, gente que está filmando videos, cine, arma y la historia. Y eso ayuda mucho también, o sea, es un trabajo muy colectivo. Hay equipo, el cine también es un trabajo de equipo. Yo por lo general los murales casi no los firmo porque es parte de todo el equipo. Soy como el director de la orquesta, digamos. O sea, entonces el método y el proceso de trabajo del mural es muy parecido al proceso del cine, en la investigación, en los referentes, en armar, el ver los ángulos, las luces, las distancias del espectador, las velocidades del espectador. Entonces, por lo tanto, eso tiene mucho que ver, ¿ya? Es la suma, ¿ya? Y además cuando uno ve un trabajo mural, en el fondo lo recorre, ¿no? Lo tiene que recorrer y en el fondo ahí va entendiendo la historia. Exacto, o sea, incluso a veces, aunque no hubiera un relato literal, digamos, visualmente hay acento, hay silencio, hay primeros planos, planos generales, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, acabo de terminar un mural, que lo vamos a ver en fotos después, en donde hay un elemento muy pequeño abajo, es porque todos los niños que eran de la población pintaron ahí. Entonces, y después crece y la parte alta es la parte de que es la cabeza o la cara de la población que mira hacia abajo porque está en la parte más alta en un cerro. Entonces, por lo tanto, la parte de arriba está hecha para que se vea desde abajo a 1 kilómetro de distancia y la de abajo no, es incluso para tocarla, ¿me entiendes? ¿Ya? Que queda clarísimo. Oye, Mono, y dime una cosa, ¿cómo llegaste al cine? ¿Cómo empezaste? Porque tú estudiaste arte, ¿qué más estudiaste en la universidad además de arte? Yo estudié diseño teatral en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. No digo que fui muy buen alumno, era muy desordenado como alumno porque siempre andaba metido en varias cosas al mismo tiempo que lo sigo haciendo. O sea, pintando murales en la calle, yendo a la universidad, metiéndome en la cosa política, etc. Pero dentro de lo cual llegó como los años 81, 82, en donde se reestructuró el teatro municipal. Y yo como había sido alumno, era un buen alumno, a pesar de ser muy desordenado en mi cosa académica, y me pidieron que me hiciera cargo del taller de pintura escenográfica del Teatro Municipal. Ahí viene una cosa interesante, porque como yo pintaba grandes espacios, grandes murales, cosas por el estilo, el pintar telones que eran de 10 metros de alto por unos 18 metros de ancho para la embocadura del Teatro Municipal, o sea, me facilitaba mucho el trabajo. O sea, un telón que alguien se demoraba 10 días, una semana en hacerlo, yo lo hacía de un día para otro. Entonces, por lo tanto, la producción, la capacidad que tenía para organizar equipo, para trabajar en forma colectiva, es lo que mantengo hasta el día de hoy. O sea, en el fondo la calle me enseñó todo eso. Ahora, de ahí sucede que Ricardo Larraín y otras personas con Filmocentro empiezan ya a desarrollarse lo que eran los comerciales, las películas de producción chilena, y entonces se empieza a profesionalizar. Antiguamente no existía el cargo como de director de arte. Por lo general, cuando hablábamos de hacer un comercial, por ejemplo, habían revistas o veíamos videos y en el fondo estábamos copiando o sumando toda la copia a los referentes desde afuera. Pero de ahí empezaron a entrar y ahí empezamos a trabajar y ellos fueron los que me atrajeron. ¿Por qué? Porque antiguamente personas que trabajaban mucho siendo o trabajando en el cine, en lo que era construcción de los decorados, cosas vestidos, venían de la carpintería o venían del Canal 13 o de los canales de televisión en que eran tramoyas que trabajaban para ellos, pero al martillo o sea, entonces les faltaba esta otra cosa artística de la que veníamos. Entonces la suma mía de la pintura de los murales, más el diseño teatral y el trabajo en el Teatro Municipal, dio ese resultado y instalamos un taller alrededor de Filmocentro que se llamaba La Maestranza. En el fondo fue el fundador y el instigador de eso fue Ricardo Larraín, el director de La Frontera, porque querían profesionalizar ese espacio o esos talleres para Filmocentro y para las películas. Y él le puso de nombre La Maestranza, pero yo a todo el mundo le digo maestro. Entonces la maestranza de maestros, no de fierro, ¿no? Era una instancia de formación ahí, como una escuela de artes de oficio, digamos, iban aprendiendo en el hacer, ¿no? Sí, mira, de hecho yo trabajé varios años y muchos de los muchachos que incluso hasta el día de hoy trabajan en películas, yo hace como 5 años que dejé de trabajar. Lo último que hice fue Eco del Desierto con Andrés Wood,
son muchachos que están hasta hoy día, o sea, que fueron o trabajaron conmigo, fuimos socios en mi taller. Pato Aguilar o otras personas. Entonces, en muchos se desarrolló una mano de obra especializada para cine. ¿Ya? Perfecto. Cuéntanos un poco cómo, y a lo mejor Gustavo nos puede mostrar fotos de esas primeras películas. ¿Cómo fue esa primera experiencia con Ricardo? ¿Que te costó mucho entrar a este mundo de entender un poco? Aquí nos va a mostrar un poco las escenas de tu primera incursión en el cine, que es lo que hiciste con La Raíz. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. ¿Cómo trabajaste con el director de arte, que era un gran director de arte? ¿Cómo es que se llama él? Se llamaba Juan Carlos Castillo. Juan Carlos Castillo, Se exacto. llamaba Juan Carlos Castillo. Juan Carlos Castillo también viene del teatro, pero también de la Escuela de Bellas Artes. Los conocimos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, en el departamento de extensión, en donde se dirigían los espectáculos. Ahí había un equipo que venían de la Escuela de Bellas Artes y que hacían este trabajo. Y en el fondo yo era estudiante, me fui y ahí los conocí. Y después, bueno, lo hicimos muy amigos y por ahí por los 80, 81 ya empezamos a trabajar, yo por lo menos en el Teatro Municipal, y de ahí empecé a trabajar con la gente de cine. Bueno, como ustedes ven aquí, hay un mural que ustedes están viendo, hay una estructura, hay una cita ahí, ese puñal tiene, no sé si ustedes vean algo de los naipes españoles, puñal, sí, etcétera, o sea, sí, se reúnen, hay una imaginería de que son un referente. ¿Qué es lo que más o menos también sucede en cine? Me pasa en el mural con respecto a lo que decía anteriormente. ¿Ya? Pasa la otra foto, Ahí pasamos. Bueno, aquí fue cuando nosotros trabajamos en la frontera. Por la foto y por los vehículos, ustedes se van a ver el tiempo que fue hecha. Nosotros antiguamente trabajábamos de la siguiente manera. Aparte de hacer dibujos, sacábamos una foto y sobre la foto dibujamos lo que teníamos que hacer. Ahí se ve algo de lo que estamos en un pueblo pequeñito, muy hermoso, y esta es la iglesia donde está la iglesia protagónica, digamos, de la frontera. Desde esa ventana es donde Héctor Noguera hizo, ¿ya? Ahora nosotros trabajamos en la construcción, o sea, esa es otra cosa importante que yo tengo que decirle. Yo soy fanático por dos cosas, que son los libros, y cuando viajo me meto entre los libros y los museos, que tiene que ver con la cultura, pero también en la ferretería, que tiene que ver con los materiales, las herramientas, la tecnología, las pinturas, o sea, entonces esa es una información que uno tiene que siempre manejar, ¿ya? Por lo menos para mí eso, ¿ya? Pásate la otra foto, ahí, mira, ya. Sí, sí, sí. Aquí hubo que construir y arreglar para llegar al campanario para que sonara la campana, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, hay defectos. Lo que yo les quiero que vayamos viendo es que incluso ahí está retocado con plumón encima porque tenemos que pintar la iglesia. Aquí hay una cosa bien interesante que tiene que ver con el cine. El acuerdo de ocupar la iglesia como locación también significaba que dejábamos lo que interveníamos para beneficio de la iglesia, o sea, haberla pintado, construimos una pieza más de madera, entonces en el fondo eso es como un canje, ¿ya? Perfecto. Son cosas que uno va aprendiendo en el cine. Acá estamos trabajando en una foto muy, muy vieja, la utilería de las esculturas que se encuentran en el mar. ¿Me entiendes? Nos instalamos como 2 meses ahí en Puerto Saavedra, en esa zona. Aquí hay cosas bien interesantes que pasan, porque yo fui con 1 o 2 maestros de Santiago, pero el resto de maestros que contraté, los contraté en el lugar. Eso es una cosa importante que también lo aprendo en la calle y de los murales. O sea, cada vez que voy a pintar un mural, la gente que me ayuda a pintar el mural son gente de la población o son gente del territorio del lugar. De tal manera que así la gente, primero tú recibes toda la información donde proveer de materiales, de solucionar problemas, pero además ellos también se involucran y cuidan todo lo que uno está haciendo, es de ellos, lo mismo que en los murales, en el proceso. Entonces, por lo tanto, aquí estamos trabajando en la bodega que teníamos para instalar, por mientras los muchachos construían, yo iba haciendo la utilería. ¿Bien? Dale la otra, mira. Bueno, esta es otra película que se llama Amelia López O'Neill, es una locación de Valparaíso. Es bien interesante esto porque esa casa estaba, que la vamos a ver más adelante, muy abandonada y la pintamos azul. En las postales de Valparaíso, esa casa, que es muy emblemática, ahora es
tradición, y yo la he visto en postales de hoy día, que es la Casa Azul. Y no era azul, era un amarillo verdoso que nosotros lo cambiamos y la pintamos para Amelia Leopeonil de azul. Pásate a la otra, porque no, esa es de nuevo de la frontera, ¿no? No, esta no es de la frontera, es de Amelia Leopeonil en Valparaíso. Esto sí que es de la frontera, estamos medio saltados, fue una equivocación mía. Sí. Aquí ustedes pueden ver la foto en la cual de alguna manera esta parte fue totalmente inundada por el maremoto. Incluso, de hecho, sobre la fotografía intervinimos con fotos. Yo hoy al lado, de espalda está Juan Carlos Castillo, yo estoy anotando al lado todo lo que él me va indicando de lo que podemos hacer, construir, etc. Mi especialización más que nada en cine también tenía mucho que ver con humanizar las escenografías, con darle tiempo. Entonces, pero aquí el tiempo ya por el agua y por el abandono ya estaba dado. Pero las intervenciones que teníamos que hacer era acentuar lo que ahí estaba de abandono de casa. ¿Ya? Ya. Dale la otra, ¿eh? Bueno, acá estamos con, de espalda, el maestro Héctor Ríos, de perfil al lado derecho mío, por lo menos, está Juan Carlos Castillo, y el que está en la puerta es Sebastián Pena, que era el productor. Estamos en un molino, en Puerto Saavedra, cerca de Puerto Saavedra, de un molino donde todos los mapuches y toda la gente que hacía el trigo llevaba su trigo, y se lo molían, se lo convertían en harina, y se pagaba el molinero con una cantidad del producto, de sacos de harina. Ustedes ven, había todo un espacio así como blanco. Este es el lugar donde se hizo el bar, donde se hace el baile de la frontera, es como el bar. Entonces pusimos paneles y tapábamos las partes, o sea, sin dañar, incorporamos ese lugar. Incluso en lo que no, más me encantaba, por lo menos a mí, era el tratamiento que tenían los muros ya con esa humedad, con esa cosa blanquizca. ¿Ya? Es una hermosa locación. Ahora, hago una cosa importante. Mira, perdón, Yo esa no, es la casa, ¿no? La casa azul, ¿no? no, espera, la anterior. Ah, ya, disculpa. Volvamos a la anterior, ¿te puede, Gustavo? Ahí está. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Nosotros los que construimos escenografía, y eso los técnicos, digamos, en ese sentido, ya teníamos esto hecho y nos íbamos a otra locación. Pero en ese momento, hablando con Juan Carlos Castillo, me dice, mira, quédate porque aquí esta cuestión, tienes que ver esta escena, tienes que verla. Y yo recuerdo que me subí a esa escala y la miré desde ahí y me emocionó muchísimo porque fue el momento en que este muchacho, ya medio todos bailando, los hombres bailando y tocando, él en su soledad, el renegado del protagonista, les pide al otro, los trata, se enoja y todos para la música y de repente él dice, bueno, ¿y por qué no me sacan a bailar a mí? Y se ponen todos a bailar. Eso fue muy emocionante para toda la gente. Son cosas que nos pasan muchas veces cuando nosotros trabajamos en cine. Me pasó con André Wood en El Eco del Desierto cuando hicimos también los fusilamientos. Yo lo que les quiero decir es que de alguna manera, como pintura, o como pintor, o como trabajador del arte, muchas de estas películas en que me involucré tenían que ver con el contenido social, con la historia de nuestro país. Y es por eso que también nos llega todas estas emociones, que es lo que también me pasa con el mural. Nos nutrimos de una y de otro lado. ¿Ya? Sí, es importante porque esa es una tradición de nuestro cine. Nuestro cine siempre ha tenido nuestro buen cine siempre ha tenido una beta donde la realidad y la cosa social aparece fuerte, ¿no? La memoria. Exactamente, exactamente. Miren, muchachos, esta es la casa que nosotros pintamos azul, en la que yo les decía anteriormente que de alguna manera hoy día es parte de las postales. Si ustedes ven la estructura, el abandono, los vidrios, cómo están, etcétera, y además, mira, ahí hay un balcón que está. Mira, hicimos una amarra, idea de uno de los muchachos que trabajaba conmigo en Tramoya, y juntamos este muro y se quedó derecho, y después reemplazamos los vidrios y empezamos a pintar esta casa, y la pintamos de azul. Entonces, pero ¿para qué viene? Mientras la pintamos azul y armamos los andamios, también le tomamos una medida exacta de todo el levantamiento arquitectónico de la casa. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer una maqueta porque esta casa se tenía que incendiar. No íbamos a incendiar esta, así que teníamos que hacer una maqueta. ¿Ya? Hicimos una maqueta. Mira, ¿eh? Oh, qué bueno, esta bonito. es la maqueta. El levantamiento de esta maqueta la hizo el Pato Aguilar, trabajamos, éramos socios, y este era mi taller de escenografía. Si ustedes ven, esta maqueta es como una casa de muñecas, me da una pena quemarla, porque yo era como una. Pero además hay una cosa importante. No solo la maqueta está hecha a escala en tamaño, sino que también a escala se hizo los materiales.
si ustedes ven unas ranuras hechas así en vertical, es porque cuando se iba a producir el incendio de alguna manera, iba a hacer un tiraje de aire para que se quemara, o sea, era parte del efecto también. Incluso el terciado, hay una cosa importante que uno aprende también en la pintura. El inifugado tiene que ver con una cantidad de protección o un retardante para el fuego. Entonces, por lo tanto, esta pintura que nosotros le dimos fue un poco eso, pero también no tan grueso para que se fuera quemando y pudiéramos aprovechar las llamas o el tiempo de incendio. O sea, no es solo hacer a escala la maqueta, sino también hacer a escala el proceso, digamos, del que iba a ser el incendio. Oye, bueno, ¿y a qué porcentaje de escala está esta maqueta? ¿Cuál es eso de 1 a cuánto es? Me parece que, para serte sincero, de haber sido, ya no me acuerdo personalmente, pero no sé si era 1 a 20, no sé, no O me sea, una acuerdo. Pero persona, está un ser eso. humano, tú parado ahí, ¿hasta dónde llegáis más o menos? ¿Hasta el segundo piso? Hasta la ventana del primer piso. El primer piso es, yo un poco, incluso casi en el tercer vidrio de la ventana del primer piso. Ah, entonces es enorme. Es Es enorme grande, sí, era muy grande. Incluso aquí tuvimos un problema de buscar una locación o un lugar donde podíamos hacer un incendio de esta casa sin que se quemaran otras cosas. Entonces, por lo tanto, logramos encontrar y filmar esto en unas canchas del Estadio Nacional, pero unas que están anexas afuera, ¿ya? Déjate la otra, ¿eh? Daza. Ah, ese es un Aquí pueden detalle. ver los detalles o sea, en las terminaciones. Lo que pasa es que esto tenía que primer plano cuando empezaba el humo y el fuego. Incluso los vidrios, todas las cosas. Los colores y el pantón de colores de esto fue usado el mismo que se usó en la casa que nosotros pintamos. ¿Ya? Ahora, no está el color puro si ustedes lo ven. Ahí está la casa ya en incendio. Ahí se puede ver cómo se produce el viaje de la cosa. Ahora, aquí cometimos un error y porque ahí cometimos un error, pero que fue una cosa de último momento. Si ustedes ven las fotos anteriores, delante o en la parte de abajo del primer piso de la casa, en la casa original hay un cerco, un cierre de cemento con una puerta en el antejardín. Y nosotros nos preocupamos en hacer la maqueta y nos entregamos por completo que sea perfecta. Pero cuando empezamos a filmar me preguntan por eso y no lo teníamos hecho. Y tratamos de recortar un pedazo de plumavispa que produjera solo una silueta de esta casa. O sea, muchas veces nosotros consideramos, lo más importante era lo que se iba a quemar, pero no consideramos estos detalles del entorno de alrededor. Y lo pusimos ya, eso es muy importante decirlo esto también por si acaso, si a alguien le sirva de aprendizaje. Uno aprende después de dedicar las cosas, ¿no? Claro, va aprendiendo en el camino, ¿no? De eso se trata. Eso es una cosa importante porque de alguna manera así fue armándose el oficio. Fíjense, yo soy pintor, soy trabajador de arte, y aquí ven una cosa. En ese tiempo yo trabajaba en el Teatro Municipal todavía, por mientras trabajaba también haciendo las películas, corría para allá y para acá. Ese telón de fondo lo pinté yo. E incluso, aquí hay una cosa importante. Me entendía tan muy bien con el director de arte como con el director de los directores, como equipo, que en el fondo de repente yo me decía, mira, aquí hay que hacer un telón. Y en el fondo le dejaban el criterio a uno para diseñar y pintar el telón, porque uno hablaba, ya estaba muy interiorizado del referente, interiorizado del estilo, de la estética, de la materialidad, etcétera. Incluso en el fondo nosotros proponíamos, o sea, todo ese cortinaje, esas cosas las íbamos cosiendo por problemas de presupuesto, problemas de soluciones y de soluciones y de asesorías que nosotros, de lo que yo sé con la materialidad, ¿ya? ¿Y este lugar dónde quedaba? Devuélvete un poquito, Gustavo, disculpa. Cuéntame esa anécdota de dónde quedaba el lugar, lo que les pasó cuando lo encontraron en la Perdón, locación. esta locación es muy importante porque yo en mi juventud hice mucha vida nocturna en el bosque, como todos los que éramos de esa época. Pero nunca me había ido a meter a este lugar que era un poco más de alto nivel para nosotros que éramos de la bohemia del Bosco. Este era el tap room, pero resulta que durante la dictadura esto se fue decayendo y llegó a ser un prostíbulo. Y era un prostíbulo donde iban toda la gente de las Fuerzas Armadas, de la CNI, alrededor de esto. Y cuando nosotros llegamos a filmar esta película, creían que éramos los clientes que llegamos. Y no, éramos los que andamos visitando la locación y sacando fotos para la locación. Entonces,
pero y ahí nos terminamos, bueno, al final nos terminamos conociendo. Ahora, en esta película de Amelia López O'Neill fue muy interesante porque nos pasó con Valparaíso. Recorrí, yo te digo, el American Bar, en todos los bares que ya están desaparecidos. Estuvimos como un mes, 2 meses trabajando allí y conocí mucha gente, prostitutas, gente de calle, gente de noche. Entonces, y era muy interesante porque eso nos permitía a nosotros poder entender esa vida, trabajar, encontrar los materiales, conseguir elementos de apoyo, etcétera, ¿ya? Eso, Mono, es muy importante lo que estás diciendo, porque en el fondo, al conocer la vida de esas personas que tú vas a mostrar, o el lugar donde se desenvuelve la historia, porque en el fondo el arte lo que hace, corríjame profesor Daza o usted profesor González, es el arte es donde se va a dar lo que va a contener la historia, ¿no es cierto? El atrás. Entonces, Es ahí donde se sustenta. Mire, les cuento esta anécdota. En uno de los bares de Valparaíso, yo recuerdo que filmamos Ponte tú todo el día, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, y después dejamos todo ordenado para que la cuestión funcionara de noche. Incluso, de hecho, era muy divertido porque habían unas mesas que, que las patas estaban sueltas, entonces se embutían. Era como de escenografía, pero eran las mesas del bar. Y yo no entendía. Y me decía, no, lo que pasa es que cuando se arman las peleas, o cuando se ponen a pelear, se desarman al tiro las mesas, entonces ellos creen que con la fuerza ya le hicieron tira en las peleas. Entonces, era muy divertido eso. Incluso, de hecho, a veces los días domingos, por ejemplo, varios de los técnicos iban a almorzar o a comer o a visitar a las muchachas que trabajaban de noche ahí en los prostíbulos. Eran seres humanos igual que todos nosotros y compartíamos, pero perfectamente bien. O sea, esto nos ayudó mucho a llegar, a conseguir extra, a hacer las cosas y a facilitarnos todo, ¿no? Ajá. Otra cosa que es importante en esta película. Esta película está hecha, la anterior, esta película estaba hecha con el guión y la dirección, o sea, con el guión de Raúl Ruiz. Y la dirección, esta no, es la otra. Y la dirección era de Valeria Sarmiento. Les quiero contar una cosa importante de Raúl Ruiz. Cuando terminamos toda la película, él, con la Valeria Sarmiento, al equipo de Tramoya, al equipo de arte, nos invitaron a comer a un restaurante. Yo personalmente no comí, porque me dediqué a escuchar y a escuchar los relatos y lo que contaba Raúl Ruiz con respecto, digamos, al bandido Pincheira por los cerros y los campos de Chile, o a Manuel Rodríguez, y de repente las mezclaba con las guerras napoleónicas. Entonces, como cuando tú escuchas el diálogo de esta persona hablando de estas cosas, era una maravilla. Yo no comí, yo decía, pero ¿por qué? Era como grabar, o sea, una película es como que te estaba contando algo que con sus palabras estabas viendo la película, ¿ya? Es súper importante, ¿ya? Sí, pues era un fabulador, Raúl Ruiz era un fabulador, siempre contaba historias. Es súper importante también es contarle que en la frontera me pasó con Héctor Río, que fue el director de fotografía. Él venía de haber hecho la fotografía del Chacal de Nahuel Toro, y nosotros viajamos para filmar la frontera en tren nocturno, donde subimos la camioneta y en un vagón donde dormíamos en la noche, el vagón dormitorio. Eran las 2, 3 de la mañana y yo al lado de estas personas, un poquito mayores que yo, conversando de las películas, de cómo habían filmado, de anécdotas, era una clase. O sea, lo que les quiero decir es que nosotros fuimos aprendiendo muchas de estas cosas en el terreno, en la práctica, ¿ya? Hay que decir para la gente que Héctor Río es una de las figuras de los padres de la fotografía chilena, del nuevo cine chileno, participó en muchas películas de la época de los 60, era uno de los que se había formado en Italia, en el Centro Experimental de Cine de Italia, entonces era uno de los padres de ese movimiento, y que logró hacer algunas películas después como esta que estaba nombrando el mono. Vamos a la otra, esa es ahora, Andrés Wood. Vale. Ahora, acá es importante esto de la experiencia aprendida. Esta es una escena solamente que de la foto que yo tengo de La fiebre del loco. La esposa de Andrés Wood era la directora de arte. El lugar o la locación estaba, por lo menos del restaurante, del café, de donde trabajaban las niñas, etcétera, etcétera, estaba la locación interior, porque el exterior lo filmaron al sur, en el sur, pero el interior lo filmamos acá. Entonces tuvimos que empatar en la entrada de la puerta y todo el interior.
Y este también era un prostíbulo, pero un prostíbulo de mala muerte, muy pobre. Personalmente, en una semana no comí, porque está muy, muy sucio, o sea, una locación, pero ya fuerte. Pero nosotros aquí, por materialidad, si ustedes ven el papel que hay atrás, son papeles de regalo de la época con que empapelamos el muro para darle este color a estas cosas, ¿ya? Para darle esta paleta de colores, ¿ya? Y si lo empatan con el vestuario, o sea, aquí hay una ligazón y una conexión profesional entre lo que es el vestuario, la locación, la ambientación, con la escenografía. Y, Mono, te voy a hacer una pregunta personal aquí. Cuando tú trabajas haciendo esto, ¿no te pasa de repente, te lo digo yo por una película que yo hice, se llama Negocio Redondo, donde uno no trabaja en set, sino que trabaja en locaciones. La diferencia entre un set y una locación, para los que no saben, la locación es un lugar que existe, una casa, que tú te conseguís, que ya tiene las cosas, tiene todo, tiene los cuadros, y generalmente a veces uno encuentra todas las cosas ahí, están puestas. ¿A ti te funciona eso? ¿Funciona de alguna forma eso? Entonces, que tienes que mover pocas cosas. Se cayó el mono. Ah, no está ahí. ¿Mono, me escuchaste? Se cayó, qué pena. Tiene el micrófono cortado, mono. ¿Aló? Mientras lo esperamos, Gustavo, ¿tú trabajaste alguna vez con Gonzalo, no? ¿En alguna película? Sí, trabajamos en un cortometraje, ahí hay unas fotos más adelante y ¿Ya? fue tremenda experiencia, o sea, yo venía saliendo de la escuela y me tocó la oportunidad de trabajar con monos, así que fue, pero maravilloso. Se aprende un montón, escuela. Es un, Y trabaja esto que está contando él un poco con esta cosa de ir analizando la materialidad, viendo. exactamente, exactamente, porque ahí hay una coordinación entre los distintos departamentos de arte para conseguir paletas de color, para conseguir ciertos predominios de forma o de materiales. eh, Ahí hay una coordinación completa, digamos. Ya, Y es súper importante en este sentido la escenografía, porque es la que estructura el espacio finalmente. claro. O sea, Ya ahí el después la escenógrafo, ambientación lo viste, ¿no es cierto? Y la utilería para los personajes, digamos. claro. Y de ahí trabajan a la par el escenógrafo con el director de arte, digamos, que Sí, claro, sí, claro. No, escenógrafo que y detrás construye. de esto hay un montón de trabajo, o sea, de ahí vamos a mostrar algunas cosas, digamos, Ahora, perdón, porque ahí está, Ahí, mono, ahí llegó el ahí ¿me mono. mono. escuchan? Sí, perfecto, dale. Estoy luchando. Perdóname. No, pero estaba escuchando algo de lo que ustedes dicen totalmente correcto. Sigamos. Dale, 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 dale. mono. No conectes tu cámara, quédate sin cámara mejor para que no se vuelva a caer. Te estaba preguntando Sí, si tú consideras, a veces encuentras en locación, no en un set, que a veces las cosas están ahí. Hay tal conexión con la historia que a veces no tienes que hacer nada, solo cambiar de lugar algunas cosas nomás. ¿Te ha pasado eso un poco o no? sí, sí, ha pasado. Por ejemplo, hicimos... Se volvió a caer. Chuata, qué pena. Qué pena. Ahora sí, dale, mono. ¿Qué estabais diciendo? Ya no me acuerdo. ¿Me escuchan bien? Perdónenme. Sí. No, no te preocupes, hombre, dale nomás. Ya, ¿en qué estamos? Que la cosa de que tú encontrabas a veces las Ah, cosas armadas y no era necesario mira, cambiar. en la lección de pintura nosotros encontramos una locación en Colina que siempre fue muy usada por los canales de televisión. Y hay una locación, una casa abandonada, en que estaba, lo único que hicimos fue un tratamiento de unas aguadas de pintura, pero la locación fue tal cual. Pero lo único problema que tuvimos es que empezó a llover muy fuerte y se llovía todo. Entonces, por lo tanto, tuvimos que cubrir con una carpa de camión todo el techo. Entonces, y sonaba. Entonces son cuestiones imprevistos, pero en la locación estaba perfecta, o sea, como intervención. Bueno, también creo que con Gustavo, bueno, encontramos un árbol de alma, ¿te acuerdas? No sé si Gustavo se acuerda, que estamos en un potrero, ¿me escuchan? Sí, sí, Sí. perfecto. Y había un árbol, y yo vi ese árbol para el columpio, o sea, me interesa.
Entonces, el único árbol que estaba ahí alrededor, y cerca de ahí es donde armamos el frontis de una cabaña de la protagónica de esa cosa, ¿no? ¿Ya? Ah, para que empatara con la casa, como que estaba fuera de la casa el árbol. Es que, Esto, bueno, Gustavo, después, no sé si puso algún ejemplo, pero Sí, bueno, sí. ya. oye, esto es muy Ah, interesante, Mono, lo que nos contabas delante sobre esta locación. ya, mira, esta es una locación, nosotros nos costó mucho, primero por un problema de sonido, tuvimos que filmar esto de noche, porque esto es una bodega donde se hacía todo el lavado de la sanitario, digamos, de los hospitales de Santiago. Entonces, por lo tanto, y estaban estos muebles ahí arrumbados que nosotros limpiamos, arreglamos, etcétera, pero además pintamos el piso para que se viera de baldosa, ¿ya? Entonces, y lo incorporamos en la paleta de colores. Esto para la película El Brindis, donde la Verónica Astudillo era la directora de arte. Yo siempre me interesó mucho, tengo que reconocer, y eso también es una cosa para los estudiantes, para la gente, que a veces los directores de arte con la gente o los técnicos se entienden muy bien y otras veces, para ser sinceros, no. O sea, sucede porque son equipos que muchas veces funcionan con el director. El director les tiene confianza, ¿me entiendes? Pero aquí hay algo que a veces uno, yo como pintor, cuando trabajaba con alguien, la Verónica Astudillo también viene de Bellas Artes, Juan Carlos Castillo también de Bellas Artes, por lo tanto, no entendíamos muy bien, a diferencia de a veces de otros directores de arte que vienen solo de los comerciales o solo vienen de otras escuelas. Hay una cosa que tengo que decirle al principio. Muchos de los tramoyas al inicio que existían para ser o técnicos venían de distintos otros oficios, como por ejemplo los carpinteros. Entonces los carpinteros te trabajan con materiales muy fuertes, muy de madera, muy gruesa. Entonces, por lo tanto, nosotros, que veníamos de teatro, los que veníamos de la escenografía, trabajamos con una palabra que nunca se me olvidó y yo siempre se lo digo a los alumnos. Trabajamos con las cosas no reales, sino que fueran equivalentes a lo que fuera real. O sea, porque en el fondo estábamos como mintiendo, pero tenía que verse como si fuera de verdad. O sea, La si mentira, algo la era... mentira. Sí, pero bien hecho. O sea, me refiero yo, si una escenografía como de las teleseries, deshumanizada, donde tú la veías, parece que vivía toda una familia, pero parece que nadie la había tocado, parece que nadie vivía ahí. Entonces, estaba todo muy nuevo. Entonces, resulta que lo que más me interesaba a mí, y lo conversamos de Ricardo, aprendí mucho eso, que la escenografía o sea, y el espacio que se estaba filmando tenía que tener carácter. Carácter es una palabra muy fuerte en el sentido que también me pasa con los murales, o sea, que tenga que tener una identidad, que tenga que tener un estilo, que tenga, ¿me entiendes? Que también está hablando, el muro también está hablando, aunque tú me entiendes, ¿bien? Mm. Dale a la otra. Mira, no, esta locación es increíble. Este Esta era sí es el baldosa. piso como, mira, si me ponían el piso como estaba, como teníamos los muebles y como después quedó, Claro. ¿ya? Aquí pasó otra cosa importante en esta película, que tenía que ver con el sonido. Entonces, es como estaba la lavandería, las máquinas funcionando, todas las cosas, se producía un sonido para filmar. Y no hallamos cómo solucionarlo. ¿Y sabes cómo lo solucionamos? Hicimos un techo de puros sacos paperos, de arpillera, grueso, que los cosimos y tiramos unos cables y armamos todo un techo alrededor de eso, para amortiguar el Igual el sonido. sonido, perfecto. Para que no tuviera eco. Exacto. Claro. O sea, los equipos, cada uno hace lo suyo, pero todos nos sumamos. Es Ah, colectivo, el mural también. qué buena ese Es la piso. parte de atrás del mesón. ¿Ya? Notable. Ese es el contraplano de la entrada de la farmacia. ¿Ya? Ujú. Eso es escenografía, ¿no? Todo es escenografía. Eso es la bodega. Estábamos tapando ahí por donde pasaban las camillas con las ropas, los sacos y todas las cuestiones. O sea, ¿ya? Ah, ese murito esto es la serie, ¿no? Es de la película El Brindis. No, pero esto que estamos viendo ahora. Sí, pues. Sí, 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 sí. ¿Qué serie es esta, Mono? Esto es Héroes. No, no, no. La que viene ahora es héroe. Esto es héroe. Sí. Yo tengo una. Ya. Mira, aquí ya está la locación. En esto está la puesta en escena en la filmación. Pero lo que nosotros habíamos armado, que la foto que viene, son las carpas. Y las carpas funcionaban de acuerdo
Coño. ¿Aló, mono? Es tal cual lo que ustedes están diciendo. Es tal cual lo que están diciendo. ¿Ya? Ya. Ah, el carácter tiene que ver con la atmósfera. En mural también uno tiene que crear la atmósfera. O sea, esto es una suma. ¿Ya? Ya. Y ahí están armadas. Lo que vimos anterior, ¿ya? ¿Ya? Dan ganas de salir a acampar con estas carpas. Di un ratito al campo, claro. A ver, dale para adelante, Daza, ¿eh? ¿Qué viene? No, estos son los tipos de carpa. Ah, también aquí hay un trabajo de investigación. ¿Ya? Estos son para los soldados rasos que tenían que armar rápido y salir andando. Ya lo otro lleva a distintas categorías del ejército en ese sentido de esa época. La lucha de clase que le dice mono, ¿no? Maestro, de todas partes. ¿Ya? Y aquí, bueno, ya está lo que era la enfermería. ¿Ya? Ah, estas locaciones, bueno, trabajamos esto sobre por ahí la rinconada de Chena, donde se hicieron las batallas. Aquí hicimos de todo, hasta humo. De ahí le explico cómo lo hicimos el humo. Porque no podíamos usar máquinas de humo, porque las máquinas teníamos que haber usado mucho en un campo abierto de una batalla. ¿Ya? Un humo que se quede, además que no se vaya rápido. Exacto. Y que fuera denso y pesado. ¿Ya? Mm. ¿Y cómo lo hiciste, mono? ¿Qué hiciste para crear ese humo? Hacer fuego y irlo ahogando con humedad, con verde. Verde me refiero con planta. Entonces, por lo tanto, se ahoga, se retira. O sea, hay que irlo controlando. Entonces, eso va produciendo este humo. ¿Ya? Y bueno, hay que irlo también viendo las velocidades del viento, de la dirección del viento. Es una cosa muy rápida porque puede que cambie. Como estamos en Rinconada de Chena, también es como un cajón. Entonces, por lo tanto, se sufre mucho haciéndolo, ¿eh? Porque hay que correr y de comprensión y rapidez para con el director y con el equipo, porque las cosas van cambiando y tienes una parte, y los fuegos hechos en unos bordes de tal manera que, y pescar entre varias gente y correr para el otro lado para la dirección del viento, ¿ya? Para cada escena. ¿Mm? Y después se ve en pantalla 1 minuto y medio, 30 segundos y estamos. Y después que nos han retado harto a uno, porque nos ponemos todos nerviosos, yo lo entiendo, ¿me entienden? Claro, y se ve un ratito y chao. Sí. Pero se pasa bien, ¿ah? Pero se sufre, pero se pasa bien. Haciendo cine es lo más maravilloso que Sí, existe, mono. sí. Esta es para los carreras, es para la escena donde está el comedor del generalísimo ahí en la locación, en el campo, ¿ya? Para la filmación de carrera. Ahí estáis Aquí haciendo es luz. donde estoy haciendo, exacto. Metí, y camuflado detrás de esa planta, esconderse y que saliera el humo y tener 2, 3 personas en distintos puntos, ¿entiendes? ¿Ya? Para que si se cambiaba el viento, el humo estuviera, apareciera en escena, ¿ya? Ajá. ¿Y esos cañones de dónde los Ahí sacaste? están ¿De los prestó el ejército? No, eso yo no lo saqué, sino que ya en ese sentido en la serie Los Héroes creo que mucho cooperó el ejército y el museo de histórico militar. Ah, ¿Ya? perfecto. Ya. No, aquí hay un equipo importante para la gente para que las vea. O sea, en el cine también tiene que ver con el mural, es un trabajo colectivo y con oficios, entre el vestuario, la ambientación, la utilería, eh, eh, el conseguirse los elementos como lo que vemos del cañón, es más lo que uno va haciendo, las cosas. O sea, hay una coordinación. Yo creo que el mural, o sea, el trabajar en cine me ayudó muchísimo y hoy día que ya estoy más viejo, en mi periodo de madurez y haciendo los murales más grandes me demoro mucho menos porque todo lo aprendido en el cine, en producción, en proceso, en investigación, en bocetear, en ejecutar y en realizar es muy rápido, lo hago en muy poco tiempo. Entonces creo que la escuela del cine fue importantísimo para mí. Además soy un fanático del cine, así que por lo tanto
¿Ya? Oye, yo no sé si alguien quiere preguntar algo. Miguel quiere preguntar algo. A ver, pregunte, Miguel. Tiene que activar su micrófono. ¿Tiene el micrófono desactivado, Miguel? Ahora, Vale. ya, estoy casi en cama, como ven. Pero, y tampoco sé mucho del cine, eh, aparte de lo que me ha enseñado mi amigo Farfán y otra gente por aquí y por allá en mi vida. Pero lo que me parece más rescatable o lo que yo quería comentar con Mono es con este cambio, ¿no?, que ha habido de pasar del mural al graffiti, de pasar de una cosa que era hecha analógicamente, prácticamente con sprites y, o sea, este cambio, y te explico por qué. Esto es mi experiencia. Yo cuando fui a Chile el 2018-19, llegué el 1 de mayo, y me invitó un amigo directamente del aeropuerto a una supuesta manifestación. Me dijo, nos encontramos en la Universidad Católica. Ya, pues, yo dejé mis maletas en Turbus. Después del aeropuerto me fui directamente a la manifestación y de repente aparece la brigada Ramona Parra y hacen un graffiti así en 10 minutos. Y mi amigo me decía ahí, puta, esta weá son como todas las demostraciones de los chilenos y la weá. Te estoy hablando de abril, 1 de mayo de 2019, 2020. ¿Cuándo fue la revuelta social? 2020. 2019. Aquí se siente algo. 19. 2019 fue la estallido. Sí, no, fue el 19. Y yo le digo, aquí yo siento algo, weón. Y bueno, me volví a Copenhague y después de meses me entero de esta tremenda revuelta, ¿no? Pero mi pregunta va hasta en el sentido de que, ¿cuál es tu conexión, no con el arte cinematográfico, sino como alguien que ha dejado huellas en el graffiti, que es la forma tal vez de expresión más contemporánea que tenemos de lo que tú hiciste en tus tiempos? Bueno, yo sigo conectado si me preguntas en ese sentido. Hace 2 días llegué, el miércoles en la noche llegué desde Limache, 3 días pintando en una población, en un museo abierto. Al final de este pasado de fotos, vamos a presentar los murales últimos hechos. Pero antes de llegar a Limache, yo llegué el viernes de la semana pasada de Puerto William, del sur de Chile, en donde hice unos talleres de muralismo y pintamos en la calle con los vecinos. Después de Puerto William y de Limache, la próxima semana me voy a Tierra Amarilla, a una zona minera, también a pintar un mural en un liceo, en un colegio. Regreso y de ahí me voy a Arica a pintar. O sea, sigo conectado con la calle. Ya no estoy trabajando mucho en la escenografía y sigo trabajando con los jóvenes. Incluso, de hecho, este año se cumplen los 50 años del mural BRP Mata que se hizo en La Granja, de la cual yo fui uno de los organizadores. Y estamos organizando un evento con respecto a esa conmemoración de ese mural, que es un centro cultural muy importante en el sur de Santiago, en la comuna de La Granja. O sea, en el fondo aquello que empezó así como en la calle, así nomás, hoy día ya tiene otra forma, tiene otro patrimonio. Y los muchachos siguen pintando. Y yo estoy ligado a ellos todavía. Me siento todavía. Y hay que decir de ese mural que tú estás citando de Mata, que tiene una historia maravillosa, porque ese mural casi desaparece y lo encuentran en un muro abandonado y lo empiezan a recuperar, y después cuando lo encuentran y lo recuperan y lo refaccionan, no sé cómo se dice, se crea el centro cultural alrededor del mural. Exacto.
Ahí se Ahora, creó es muy importante porque el Pero mural que- es como el telón de fondo de ese teatro y de ese espacio cultural. ¿Ya? y Y era además lo una pintó piscina, era Mata una población. lo pintó Mata y tiene un nombre precioso que se llama, espérate, ¿cómo El se llama? último gol de Chile, el primer El gol del pueblo primer chileno. gol del pueblo chileno, así se llama el mural. Exacto. Maravilloso. Lo que les quiero decir que es importante la pregunta que me hizo aquí Miguel, en el sentido de que no me siento un pintor o un artista, sino que me siento un trabajador del arte. Porque si ustedes se dan cuenta, y por eso apuntaba un poco y acepté la invitación de ustedes para hacer este conversatorio, en el sentido de entender que uno es trabajador del arte, en que la materialidad y los soportes en que uno trabaja también tiene que ver no solo con los oficios, sino que también tiene que ver con las intenciones. O sea, todas las películas en que me tocó trabajar o me involucré o acepté involucrarme a ciega, tiene que ver con los procesos sociales chilenos. O sea, yo vivo para Chile y Chile. O sea, y eso es lo que me nutre. O sea, incluso si hablamos de este cine, esta película, todos los directores, Pablo Perman, Ricardo Larraín, Andrés Wood, con los que me tocó trabajar, de alguna manera influyeron también en mi formación creativa. ¿Me entiendes? ¿Ya? Sí, yo lo que apunto, Mono, es más bien hasta qué punto, bueno, este arte tan emocionante de ver, porque me fui testigo, ¿no? Lo que le estaba contando, de ver que llega una agrupación de mujeres y hombres vestidos y de repente en 5 minutos te muestran un mural, así que tú dices, Dios, ¿qué es esto, no? Y luego al paso a esta de la cultura de los cabros que están hoy en día, y bueno, de lo que el mural, el arte del mural representa para los artistas, ¿cómo se llama? Que son más bien de hip hop y que son de sprites. ¿Cachai lo que te No, puedo decir? pero Sí, ¿sabéis? mira, Hay un mundo de muralistas jóvenes que pintan cosas increíbles, ¿eh? Que no son sí, solo... ahora hay que decir algo bien interesante, y bueno, usted que está en Dinamarca, y para los Sí. que viven en el extranjero, Chile tiene un patrimonio que es producto de una característica muy especial de Chile, y es súper importante decirlo de la siguiente manera. Tanto la cordillera de los Andes como el mar Pacífico y en la punta abajo, cerca de, si yo estaba hablando de Puerto William y de Arica, se produce geográficamente distintos climas, distintas cosas, distintas cualidades. Ujú. Y las características de las brigadas y el trabajo y proceso y esa rapidez viene no solo de la calle, viene de esa urgencia, sino que también de los procesos históricos de donde nacieron. En todos los Claro. procesos históricos o en el avance de las luchas sociales, esas luchas sociales generan también una expresión cultural. Y nosotros somos parte de esa expresión, y el cine representa esa expresión cultural cuando yo hablo del cine social o del cine ligado a la historia de este país. Entonces, esto es súper importante porque eso también tiene que ver conmigo, con el muralismo, como me considero trabajador del arte, o sea, en el contenido de la... Me pasa con por ejemplo, ahora me voy a Italia, y me pasa con el neorealismo italiano, o sea, yo No, 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 ¿de qué? coño, estaba pero adelante ya, dale, ¿qué te Ahí pasa? estamos. Te Sí, quedaste en el estoy neorrealismo italiano. luchando. Y tiene que ver con la historia. Yo me quedé un año completo allá en Italia y ahora vuelvo a Italia a pintar una iglesia, por ejemplo, con una Ujú. buena alianza con las cosas. Entonces, y me pasa lo mismo que me pasa acá con las cosas sociales. Voy a estar pintando en un barrio. Entonces, el cine para mí me liga y entiendo, y ahí voy aprendiendo el italiano de la pobla, del pueblo, ¿me entiendes? ¿Ya? Claro, sí, Entonces, es mi conexión, ¿ya? Ujú. fantástico. Oye, ¿a alguien más le quiere preguntar una cosa al mono? Aprovechemos porque ya estamos como llegando a la parte final. Si alguien quiere preguntarle, y hay que dar fotos igual, pero No, a mí me gustaría mucho preguntarle cómo fue su experiencia durante la dictadura. Yo creo que es importante tener este elemento de más. presente, porque, claro,
hablamos de muchas cosas, pero ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? Desde el 73 para Bueno, adelante, dime, así yo corta. desde el 73 hasta el 80 fui clandestino. Ajá. Fue algo paulatino porque fue muy duro, muy, muy, muy duro, porque de alguna manera en O sea, el 76 clandestino casi de la mayoría de esconderte. los amigos, sí, pero más que esconderse tenía que, yo trabajaba políticamente, o sea, no era vivir escondido, sino que teníamos que hacer una clandestinidad simulada, digamos. De hecho, yo trabajé en la clandestinidad con Manuel Guerrero, incluso fue testigo de mi primer matrimonio. Él es degollado. Trabajé con Leandro Arratia y salió, dejamos de trabajar y se me desapareció el contacto y después supe que había ido fuera de Chile y volvió a Chile y fue masacrado. Está en la Comisión Vales. Me pasó con un montón de amigos cercanos en ese sentido. O sea, también me considero un poco sobreviviente porque como era o estaba ligado a la fundación de la Brigada Ramona Parra, entonces, pero llegó un momento, y ya en esto hay que reconocerlo, aparte de la gran solidaridad, llegó un momento en que los compañeros me dijeron, mira, hay que ganarse la legalidad en Chile, o sea, éramos ilegales en Chile, éramos exiliados en Chile. Y entonces, por lo tanto, y el cine me fue una mano derecha. El maestro de estos ríos, de alguna manera, fue uno de los que más cooperó, Juan Carlos Castillo, Ricardo Larraín, que ayudó en el cine. O sea, había una unión muy importante. No sé si ustedes ven, busquen una fotografía de una manifestación en contra de la censura que se hizo frente a la Biblioteca Nacional por los cineastas, Ah, en sí, donde con el rollo. aparece un rollo de película grande que estaba ahí arriba. Eso lo hicimos en mi taller de escenografía. Lo hicimos en la noche, entonces para poder... Fue una performance casi improvisada, en donde hicimos este rollo, le pusimos un plástico negro simulando la película y la subimos arriba de una camioneta y partimos. Y llegamos, para ser sinceros, cuando ya están todos los cineastas arriba de la Biblioteca Nacional en la parte de la Alameda, y llegamos un poco atrasados. Entonces, y los cabros, los muchachos de mi equipo empezaron a bajar el rollo y el rollo se soltó y empezó a rodar por la Alameda y el rollo negro se empezó a extender. Hasta los pacos trataban de parar la cosa porque estaba cortando el tránsito, o sea, todo se manifestó. Apareció en los titulares del diario La Segunda en ese momento. O sea, esto es lo que le digo que es lo que nosotros hacíamos. Están las fotos, revísenlas. Yo no he visto fotos nomás. Sé Sí, que pero hay algunas filmaciones de documentales de eso. lo Eso usamos era mucho el tiempo, trabajo lo de mi seguimos taller de usando. escenografía. Lo seguimos ¿Ah? usando, bueno, mono, después lo seguimos usando en la celebración del Internacional, del Día del Cine. Seguimos usando ese rollo mucho tiempo. Ahora Oye, fue muy entretenido porque todo después llegó un camión que lo quería llevar y peleábamos y cargando por un lado para el otro. O sea, fue muy interesante. ¿quién más, Fue una performance muy buena. quién más quiere Interesante, preguntar? quiero decir. Qué hermoso. Conflictivo. Oye, Hermoso. Miguel, Pero era el cine. démosle espacio a otra persona que quiera preguntar, por favor, Miguel. ¿Quién Por más quiere supuesto. preguntar? ¿Clemencia? Sí, me encantaría. Mono, ¿nos puedes hablar un poco más sobre cómo le das este carácter? Hemos estado centrados en el cine, obviamente, de eso se trata tu charla de hoy, pero ¿cómo le das este carácter que decías tú y esta atmósfera a los murales? Qué difícil como trasladar esos conceptos que los entiendo más en el cine a un mural que es más estático, ¿cierto? Creo que lo dije cuando estábamos hablando de las locaciones, que trabajamos siempre con el entorno, con la gente, con el lugar, en el espacio territorial. El carácter nace cuando se trabaja en el espacio territorial. Me pasó recién en el último mural en Limache, con el que vamos a mostrar al final, en el cual, por ejemplo, había que pintar los niños, pero era mucha historia y había muchos niños. Entonces los dibujos tuvieron que ser más chicos. ¿Pero con qué? Con la historia de ese lugar, o sea, las casas, el hospital, la ambulancia, las marchas, los ojos. Entonces hay una serie de elementos que la gente va tirando y que uno tiene que armar. Esto es lo que yo hablaba de las citas o puestas en escena de cada uno de estos lugares que van a formar el total.
En el fondo nosotros armamos una película en un muro en instantáneo, donde uno va recorriendo y va armando la historia. Entonces, y el carácter también tiene que ver con el estilo, en donde de alguna manera, por ejemplo, el color es como una puesta en escena, ¿me entiendes? Es como la dirección de arte, o sea, en donde está la investigación y nace. Pero además que sea, a ver cómo te puedo decir, que uno lo identifique, es lo que decía Miguel delante, decía un estilo, una característica, una cosa hecha tan rápida. Es un mural de 8 metros por 8 que hice ahora, lo hice en 3 días. Sufrí, corrí, me conseguí una máquina, todas las cosas, pero la rapidez no es porque a uno lo anduvieran persiguiendo hoy día, sino que porque de alguna manera esas cosas muchas veces que son como espontáneas, rápidas, es lo que les contaba de Raúl Ruiz, que cuando contaba estas historias que iba como improvisando, que iba fabulando, digamos, y de repente va armando, es lo mismo pasa con el mural, lo mismo que me pasa a mí en este sentido. Voy a la próxima semana a pintar a Tierra Amarilla. Hace 50 años que pasé por Tierra Amarilla cuando existían los pirquineros. Hoy día ya existen grandes mineras. Entonces, por lo tanto, tengo que empaparme no de lo que yo conozco, sino que de lo que viene ahora. Entonces, ahí van a hacer, en esta investigación, el color, la atmósfera, el polvo, la paleta de colores. Muchas veces, a veces es muy fuerte el color. Por ejemplo, hay un mural que hice ahora en la estación hace un tiempo atrás, en la estación del metro Franklin. Y toda la estación es de color cemento. Y yo no usé el color fuerte que uso en la calle. ¿Por qué? Porque iba a ser muy invasivo. Entonces hice una paleta más baja, parecida al cemento, pero un color más rosado, más verde. No usé el negro, usé un verde oscuro. O sea, entonces, y la gente me puede decir, oye, pero cambié de estilo. No, es lo mismo, pero la diferencia es que uno se va adaptando al lugar para poder entenderse con el lugar y con la gente. ¿Ya? Qué buena, súper buena. Veamos más fotos, pues veamos, avancemos con las fotos. Bueno, aquí ya empieza la pintura. Esto es con Ricardo Larraín en una casona antigua. Aquí hay una historia bien interesante, ¿eh? Uno aprende mucho en las locaciones, como le hablaba de Valparaíso con los prostíbulos y todas las cosas. Esta es una casona colonial que está, creo que a cargo de la Universidad de Talca, me parece. Y bueno, esta locación es muy antigua y de hecho me pareció muy raro porque habían unos rincones interiores de la casa con unos forados. Yo me imaginaba, pero forados justo en el rincón, en la esquina. Y de repente empecé a investigar, y ¿qué pasó? ¿Por qué es raro? Porque yo pensé que estaban investigando por construcción, que esto. No, me dice, un guardia que decía que veía luces en los rincones en la noche, por lo tanto algo tenía que haber ahí enterrado, y empezó a hacer los hoyos. Entonces, era muy curioso. Entonces, en cada locación uno aprende unas historias de lugares si les contara. ¿Ya? Bueno, aquí trabajamos, antiguamente no existía el papel mural, se pintaban en las casas. Entonces, por lo tanto, eso también hay un trabajo de investigación. Aquí la directora de arte es la Pía Rey, con el director era Ricardo Larraín. Yo tenía un día, o casi, creo que eché 10 y medio, para poder pintar y preparar estas pinturas. Que Gustavo les muestre las fotos, porque son varias pinturas. Te fijas con dorado, el color de la casa. ¿Bien? Ahora, estas pinturas quedaron en la casa hechas tal cual, ¿eh? Porque, ¿ya? Aquí es donde hay una escena de O'Higgins, digamos, hijo o niño pequeño, ¿ya? Es la infancia de O'Higgins en el fondo. ¿Mm? El director era Ricardo Larraín y la dirección de arte la hizo la Pía Rey. ¿Ya? Con plantilla o stencil que usan mucho los muchachos hoy día. ¿Ya? Con dorados, pan de oro, para los brillos, para la cámara, para las luces. ¿Ya? Ajá. ¿Te fijas? ¿Ya? Para hacer estas cosas no solo pintar, o a mí se me ocurrió, hay que investigar. Y eso se hace con la directora de arte. Algo yo sé o he aprendido, entonces por lo tanto también asesoro, aporto. Eso es una cosa importante que me pareció siempre, trabajar con directores de arte que permitían que uno pudiera aportar también. Hacer, o sea, juntar o sumar. ¿Ya? La paleta de colores, las texturas.
¡Qué bueno! Bueno, esto, Bueno, mira, aquí estamos como para ya por terminar. Art Esta, Deco. esta es un trabajo con la danza de la realidad de Jodorowsky. La experiencia fue muy interesante aquí porque trabajamos con un equipo de arte mexicano. En lección de pintura también habíamos trabajado con otra directora de arte que se llama Bárbara. Y acá trabajamos con... y bueno, aquí hay una cosa muy importante. Fuimos a la locación y descubrimos que ahí no había dónde preparar colores o pintura. Teníamos que ir a comprar la pintura en Antofagasta y estábamos en Tocopilla. Era un tiempo. Entonces teníamos que buscar una paleta de colores que se pudiera encontrar ahí cerca. Por lo tanto, si ustedes ven, están indicadas las paletas de colores y los nombres creo que era de Sherwin Williams como marca, que era la única que se podía encontrar. Entonces, ¿para qué? Para acercarnos. Esta es ¿cómo se llama? La propuesta, y al lado viene lo que es la realización. Y esta es la realización, ¿ya? En cuanto a la calidad de la obra, ¿ya? Bueno, y aquí hay otra cosa importante. Esta es una calle, pero esta calle está plana completa. Y ellos lo que querían era ver que se produjera el pavimento de lo que era calle o tránsito de vehículos y vereda. Y aquí pintamos el piso. O sea, fue una solución del momento y en el lugar. Si ustedes miran hacia el plano general, hacia atrás, donde están los letreros, todas las cosas, se van a dar cuenta que algo se siente en el piso, esta cosita del pavimento. Mojado el piso, se veía mucho más. Pero eso lo pintamos el piso. Bueno, todo lo que ustedes ven ahí está intervenido y pintura. Aquí hay un trabajo de pintura y de relación. O sea, el ser pintor muralista me ayudó muchísimo a esto. La Casa Ucrania es una escenografía que hizo Oscar Canales, que trabaja en escenografía en grande, y la pintura la realizamos nosotros. Nosotros digo yo porque mi equipo. Todo el arte, los letreros, todo el arte lo hicimos nosotros. La ejecución lo hicimos nosotros. ¿Ya? Y ahí estamos pintando el telón que ustedes vieron ahí al fondo del buzo. Pueden comparar el tamaño del telón, la pintada. Ahora, aquí los que estamos pintando el telón, fuimos pintores de telones del Teatro Municipal. Y vengo yo de los murales de la calle, de todas las cosas. O sea, fíjense en la ejecución y realización. Si vuelves para atrás la película, se van a dar cuenta de los tamaños, la proporción de esta persona y la otra cosa, ¿no? Allá está Sí, ahí se cachó, qué buena. ver los tamaños, las proporciones, el ojo. Es una cosa súper importante para mí, que soy muralista. Conozco mis tamaños, sé dónde alcanzo. Ahí ustedes ven, este es el equipo de la ejecución. Lo hicimos en una de las ocasiones donde pusimos este telón hecho en tela y lo colocamos. Todo lo que se intervino en ese lugar, por lo general nosotros tenemos que dejar las locaciones tal cual eran cuando las tomamos. La gente no quiso que desarmáramos nada. Querían quedarse con el set completo armado ahí. Así que los telones y todo eso quedó allá. ¿Ya? ¡Qué divertido! Bueno, nos hicimos muy amigos de toda la gente y de los perros de calle. ¿Ya? Bueno, todos los letreros. Aquí hay algo que les voy a enseñar de lo que viene. Estas letras, esta como la anterior de la Casa Ucrania, no lo podía estar pintándolas de a una. Y yo siempre recomiendo hacerla en papel craft. Se pintan y se pegan como se pegan los carteles. Es muy rápido de hacer. Y después se desprende porque se hace con engrudo y la locación queda limpia sin tocar. ¿Ya? Hay una que debe venir más adelante, que lo usé mucho en la lección de pintura, un mural que hicimos. Por ejemplo, esto es para Ecos del Desierto. Incluso esto me demoré, o sea, lo pinté en la noche acá en el taller. Eran las 11 de la mañana, iban a llegar a filmar a la 1 y me retan porque me dice, oye, todavía no está pintado el mural. Pero si el mural estaba hecho, si lo único que hice fue pegarlo. Y estaba. Espérate. ¿Eso está pintado sobre un papel y pegado ahí? Exactamente. ¡Qué buena! Mono, no se Ahora, nota. tú lavas con una manguera esto y sacas el papel y el muro queda tal cual.
O sea, yo les recomiendo eso. ¿Ya? Qué bueno. Hay un material que se arma, es un engrudo muy delgadito que se hace, ¿ya? Ya. Este es una copia de un mural de la época de la Unidad Popular. Incluso aquí me saqué una foto donde está. Esto, aquí ven lo mismo. Esto es un cartel o un mural que ahí estamos recortando y engrudando para pegarlo en una locación que está por ahí por Estados Unidos, con el Parque Forestal, por ahí por una de esas calles. ¿Bien? Ya. Y ahí está la otra, la pegatina, los pegados. ¿Ya? Y ahí ustedes se dan cuenta que están indicando con estoy borrando unos rayados que hay con un color parecido para que se viera el fondo, para borrar el graffiti e incorporarlo. Pero cada una de esas letras son recortadas. Después se sacan y en la locación queda tal cual. Perfecto. Ahí está el tiro ¿bien? De la locación. Bueno, esta es una locación aquí. Esta es una estación que es la estación que está hacia la costa. Yay. No, pero no es Yayay, Leida. Leida, tenéis razón, si la conozco, Leida. Y nosotros le pusimos el cartel Yayay, retocamos la pintura, armamos todo. O sea, en el fondo no restauramos la estación, sino que la enderezamos, la reparamos, la maquillamos, ¿ya? Esta es la película La lección de pintura, ¿no? Exactamente, claro. Lo pasé muy bien en eso, pero la sufrimos harto por un problema de presupuesto, pero lo pasamos muy bien. ¿Ya? Suele ocurrir. Esto es acá en Isla de Maipo, en un campo, en donde se está filmando para la lección de pintura. ¿Ya? Y esto es para Patricio Paniagua, es un pedazo de a pulso hecho de escenografía para Melinka, exactamente. ¿Ya? Película que no se ha filmado. Exacto, espero que se filme algún día, porque esta es la historia de Ritoque, de los detenidos que estaban ahí y que el Cuervo del Teatro La Lef hicieron un teatro en el interior. Para esto nosotros visitamos con Justiniano y con Paniagua, etcétera, varias locaciones que después desaparecieron. La íbamos a filmar por ahí por Santo Domingo, donde se inició lo que era la CNI y todas las cosas, y nos metimos, hicimos un levantamiento a ese lugar, pero cuando queríamos filmar, el ejército había arrasado. O sea, desarmaron y demolieron todas las construcciones, no pudimos hacerlo ahí. Entonces conseguimos otro lugar. Y aquí hicimos esto, ¿ya? Aquí tuve un problema, porque esto era hecho, pusieron al soldado o extra más alto, más grande, hacía ver más chica ¿cómo se llama? El mirador este. Pero más grande no lo podía hacer, pero pusieron al más grande. Si yo me saqué una foto con él y me queda, pero era enano yo al lado de él. Bueno, ¿qué le...? Después me decían, oye, ¿por qué quedó tan chica? Pero si pusieron al más grande. Pues. Gigante, claro. ¿Te fijas? ¿Sí? Fue muy interesante esta historia porque a mí me encantaría que se pudiera filmar esta película. Les quiero decir, ¿y por qué pusimos esto casi al final? Trabajamos con la Pía Rey en una película que no sé cómo se iba a llamar, pero que era de Patricio Caule. Sí. Era muy interesante porque hicimos Patricio Caule, sí. Que no se terminó, no alcanzó a terminarla por presupuesto, con un problema que hubo con presupuesto, pero hicimos una maravilla, en esa película hicimos una maravilla. Resulta que hicimos un circo que se quemó y que se incendió. Lo único que yo hice ahí es no la maqueta, sino que el circo quemado. Entonces, ¿cómo lo hicimos? En ese tiempo nos hicimos amigos del sindicato circense, en donde todavía las carpas de los circos eran solo de tela. Y pedí que armaran el circo, la mitad y las otras cosas, y con pinturas, con fuego, pusimos las carpas más o menos, quemamos unas telas cuando hablaba de las telas inifugadas o de las telas para producir humo. Oye, y lo hicimos, pero y nosotros que éramos los responsables,
tenía que armar el fuego, todas las cosas, me levanté, ponte tú a las 5 de la mañana, porque llegaban a las 7, y empecé a armar los humos, los fuegos, las cosas. Oye, empezó a salir el sol, y había una toma tan extraordinaria con el sol que daba justo ahí, y que se sentía el humo, se sentía, pero era realmente un incendio. El máster quemado, oye, y lo hicimos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Antes de ir para allá, yo pedí el circo, pedí los elementos que necesitaba para hacer esta historia. Y dentro de lo cual pedí que cuáles incendios en Valparaíso, que siempre hay incendios en Valparaíso, eran los últimos para sacar todas las maderas viejas, quemadas, todas las cosas. Cuando llegué allá tenían un camión de palos quemados y todas las cosas. O sea, estaba listo, no había ni que maquillarlo. Tenía la materia prima. ¿Ya? Estoy hablando de esta película. Vía Crucis se llamaba, de Patricio Cowlen. Exactamente. Fue muy fuerte porque después estaba dando con cáncer ya en cama. Una vez nos citó y fuimos, la tía Rey y yo, y nos sentamos alrededor de la cama de Patricio Cowlen a conversar y a planificar cómo podíamos reiniciar la filmación. Yo, por mí, era capaz de hacerlo, o sea, de hecho ya gratis. La idea era terminar porque realmente era una maravilla de historia y una maravilla. Y bueno, yo admiraba a Patricio Cowlen. Pues. Bueno, hay que decir algo. Patricio Cowlen pertenece a la época del cine anterior al nuevo cine chileno. Estamos hablando, él hace una película el año 68, 67, que se llama... ¿cómo se llama esta película que ganó? La primera película que ganó un premio afuera en el extranjero. ¿No es Largo Viaje? Largo Viaje, exactamente. Largo Viaje es una película que está justo antes de la explosión del nuevo cine chileno, donde está Litín, Raúl Ruiz, Elvio Soto, todos estos jóvenes cineastas de los 60. Cowlen es justo un poquito antes. Entonces, esta película que está hablando... Valparaíso, mi amor, justo antes de esas películas. Hey. Es una película coral muy interesante, que toma como los elementos del neorrealismo italiano, y traten de verla, porque está en la internet, se llama Largo Viaje, una película muy, muy buena, con 3 historias de un niñito que tiene que sacarle la alita a su hermano muerto. Y esta película que habla el mono, es una película que ya está haciendo Cowlen cuando ya estaba viejito. ¿Cuántos años tenía Cowlen, mono? No, bueno, murió como a los meses después de eso, pero ya de cáncer, más que de edad. Más que de edad. ¿80 años? Sí. Ahora, aquí hubo un problema muy grave, porque esa película podría haberse filmado, pero resulta que habían fondos de otra parte, creo que Argentina, y en el mitad de la película como que hubo un problema y retiraron los fondos, y entonces dejó inconclusa la película en su planificación. En la mitad ya estaban filmando en el terreno, ¿no? ¿Y qué pasó con los fondos? ¿Quién sabe, no? No, es los argentinos, se pelearon. Digo, en ese momento, esa productora, digamos, ¿ya? No, yo no me interioricé de ese problema. No, qué bueno. Pero este es un cartel que hicimos, desde este teatro del Cuervo de Oscar Castro, de Ritoque, para la película Melinka de Pato Paniagua. Entonces, son cuestiones que fuimos haciéndola con ingenio, ¿ya? Oye, más que con plata. A lo mejor estáis un poco cansado porque llevamos caleta de rato. No. ¿Estáis bien? Esto me entusiasma mucho. Lo que me cansa es que se me corta el internet. Eres incombustible, mono. Sí. Te envidio. Sí. Dale, avancemos. Y esto, mira, ahí está. Bueno, aquí estamos concluyendo con la película ya, digamos, me gusta esta foto en blanco y negro, me hablo del neorrealismo italiano, sí. Buena. Me gusta esta foto, en ese periodo, ¿eh? Me gusta esta foto, ¿ya? Además que Melinka se supone que es un campo de concentración en la isla Melinka, al sur de Chiloé, donde empieza el archipiélago de la Huayteca. Este era el nombre que le había puesto, ¿cómo se llama? El Pato Paniagua, pero en el fondo es el campo de concentración de Ritoque, y lo filmamos en Puchuncaví. Incluso, de hecho, me pasó que yo estuve en Quintero hace poco pintando un mural el año antepasado, y estábamos al lado de lo que fue el campo de concentración, que hoy día no queda nada. Arrasaron con él, que es un peladero, que es como una cancha de fútbol, ¿no? ¿Ya?
Dale. Bueno, en todas estas filmaciones yo siempre lo pasé muy bien y lo pasaba muy bien, ¿ya? Me refiero en el trabajo cooperativo entre todos. Bueno, estamos terminando. Lo que yo quería concluir después, aquí al final, es que si ustedes ven, el de la izquierda es un mural que yo hice en San Rosendo, en homenaje a la Isidora Aguirre, y el de la derecha es un mural que acabo de terminar hace como el miércoles, lo terminamos el miércoles en la tarde en una población. Si ustedes ven, hay varias escenas dentro del mural, o puestas en escenas dentro del mural. Hay un relato, es como si estuvieran viendo en una pantalla y ustedes pueden circular alrededor de ese relato. Los caballos, la gente, el agua, los ríos, los muertes. El del lado izquierdo tiene que ver con el de San Rosendo, pero en el fondo, más que lo de Isidora Aguirre, para mí fue una justificación el ir a pintar allá, lo reconozco, porque también me interiorizo mucho de los lugares a donde voy. Y justo cuando iba para allá, enjuiciaron al jefe de seguridad de la celulosa de Laja, de la época de la dictadura, porque fue quien entregó como jefe de seguridad a 19 personas que fueron fusiladas ahí en Laja. San Rosendo era uno de los pueblos más importantes del sur de Chile en ferrocarriles y hoy día ya no es nada, tiene 3.000 habitantes, no hay nada. La gente va a trabajar en Laja. Entonces, en el fondo, este mural, yo fui a pintar otro mural en otra parte y vi este muro y me enamoré del muro. Y entonces le dije al alcalde, dije, mire, ese muro me llama. Y así fue. Al año llegué a pintarlo. Y al lado derecho me mandaron los planos de las cosas, y si ustedes ven hay una estructura triangular abajo, o sea, casi parecida en continuidad. Hay una estructura que produce y se distribuyen las imágenes. El cine también tiene una estructura, ¿ya? A mí me tocó estar en un pueblo de Angoulême, en Francia, en donde había una exposición de los storyboards, y me tocó ver un storyboard de unos dibujos de Kurosawa, y en el cual, por ejemplo, yo veía puras rayas, y lo miraba y vine a entender que lo que él estaba haciendo eran las direcciones y los movimientos de los personajes, verticales y horizontales, como iban. O sea, en el fondo, él entendía, era su partitura musical. A mí me pasa cuando hago un boceto también, es como una partitura, en donde hay silencio, hay espacio, hay cálido, hay frío, líneas rectas, líneas curvas que juegan todas las cosas. O sea, si ustedes ven todo lo que hemos conversado de lo que me tocó trabajar en cine, hay un problema, o sea, no un problema, más suma de materialidad, de experiencia, de referencia, de cómo nos nutrimos, por ejemplo, cómo trabajamos. Hay historia. Estuvimos filmando Ecos del Desierto y de repente Andrés Guz me decía, oye, ¿por qué siempre llegamos tarde en esta historia cuando estamos filmando en pueblos que se están muriendo, están desapareciendo? Me pasa hoy día que tengo una exposición sobre los humedales donde están arrasando con los humedales, con la biodiversidad. Entonces, en el fondo, Chile y nosotros tenemos muchas cosas de qué nutrirnos para crear. Si ustedes me dicen, yo tengo 74 años y es verdad que vivo muy entusiasmado con vivir, con hacer, con crear, es por esto. Es por esto, porque tenemos una historia muy fuerte y hoy día es un momento histórico para este país en esto de la creación. O sea, yo les digo esto a los jóvenes, yo no estoy peleando por los muros que recién acaban de borrarle unos versos que le habíamos escrito a Raúl Zurita, por ejemplo, sobre los ríos se aman en la ribera del río Mapocho. Y me critican los muchachos jóvenes, me dicen, oye, pero si no son dueños de los muros. No, es un problema de sensibilidad con respecto al lenguaje y a lo que se está colocando ahí. Entonces, por lo tanto, la cultura también tiene que ver con una cosa ideológica, también tiene que ver con una creatividad, cómo aportamos, somos ciudadanos. Así que, por lo tanto, yo agradezco a ustedes esta invitación. No sé si entendieron mi paso por el cine. Yo amo el cine, amo el trabajo. Y como también... Lo que está diciendo. ¿Ah? Que por supuesto que se me paran los pelos con su entusiasmo a sus 74 años, que todavía está entrando en la tercera parte de su vida. Estoy en un proyecto hoy día que se llama La Tercera Edad del Mono. Adelante, o sea, es realmente gratificante y energizante escucharlo. Fue muy entretenido. ¿Por qué no volvemos a la modo normal, Gustavo, para que el mono ponga la cámara y lo veamos una vez más antes de irnos? Ponte tu cámara, mono, para poder mirarte y despedirte bien. Ahí estoy.
Bueno, estoy en mi cocina, conversando en mi cocina, y bueno, aquí atrás tengo un cuadro mío. Es la cocina y todo es mi espacio de trabajo, todo es trabajo, todo es espacio de trabajo. ¿Ya? Oye, y esperamos, bueno, les doy las gracias a ustedes. esperamos tenerte pronto en la Universidad de Rancagua, porque seguramente hay un muro que te está llamando. Bueno, ahí pues trabajamos con los muchachos todos. Bueno, Y el de cine hacen un documental y hacen archivos y es un ejercicio. darte las gracias, Mono, por tu energía incombustible y dejarlos invitados para el próximo viernes, que la charla que viene es nada menos ni nada más que Christian Leighton, que es un documentalista que en este momento fue el director de Patty Perros, y en este momento tiene en Netflix una serie notable que se llama Dignidad, ¿cómo se llama? La Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Está en Netflix, la logró poner, está financiada por los alemanes, son 6 capítulos, es muy interesante el trabajo, y Cristian ha hecho un trabajo muy potente y consistente y fuerte en llevar el documental a la televisión, a una lucha que nos ha costado mucho. Yo trabajé 10 años en el sur del mundo y después se acabó, y la televisión siempre ha mirado a huevo los documentales porque los encuentra lentos, fomes, y incluso llegaron a inventar un formato que ellos le llaman documental show, que en el fondo es una cosa que agilice, que sea rápido. No soportan esto los tiempos lentos del documental. Y Cristian ha logrado meter el documental en la televisión. Así que vamos a estar con él el próximo viernes. Bueno, Mono, darte las gracias enormes, te lo juro que ha sido realmente, no sé si el resto piensa lo mismo, pero ha sido increíble escucharte con tu energía y tu... Maravilloso. Hermoso, un honor. Muchas gracias. Te agradezco. Notable, notable. Gracias, Muchas don gracias a Guillermo, ustedes. por asistir. Muchas gracias. Chao. Chao, Jorge. Gracias, nos vemos. Farfán. Chao, Ricardo. Lo amé completamente. Cristian, Sí, porfa. pero si puedes, si la tienes. Ah, perfecto, ahí estoy. Mira, esto era. Esto ocurrió en julio de Ahí está, 1988. Ah, rollo, mira qué notable. sí, eso es Santa Rosa con la Alameda. Ahí sí, Sí, ahí está el rollo, mira. Sí, ahí está circulando. Ese trabajo que hacíamos en la dictadura, mira, eso es. eso. Bellísimo. La cantidad de gente, los cineastas, ahí veo a Ricardo Larraín de pantalones claros. Bravo. Oh, ¿y dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Claro, ahí andamos, ve, vale. También a No se Gonzalo lo Justiniano se lo llevan preso en esta imagen. Estas son Sí, de Pablo Salas. muchas gracias, mira que. Bueno, ¿Y dónde la ese fue encontramos, nuestro esa aporte en la imagen? dictadura, en contra de la El Museo de la dictadura. Memoria. Ya. Uno de nuestros aportes. ¿Ya? Ah, El archivo está en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, así que bueno, cuando quieran nomás lo va a ver completo allá, ¿vale? Oh, muchas gracias a ustedes. Pues. Muchas, ya. Pasaste, Bueno, pasaste. ves, somos parte de la historia en ese sentido, parte de la historia, ¿sí? José Eso es una Manuel, ¿y no cosa se que puede ver en sirve a otro los lado? Sí, lo que pasa es que, mira, que todos estos archivos son tan largos, muchas veces nosotros tenemos fragmentos de estos archivos, pero nosotros tenemos como un centro audiovisual, entonces ahí se pueden ver todos estos materiales que han sido donados por los realizadores. Eso fue cuando le censuraron a Pablo Pérez, hermano, una película, Imagen Esta es la Latente. película que censuraron en Imagen Latente, que fue el año 87. Exacto. Entonces el 88, en julio, salieron todos a protestar por ese motivo. Notable, maestro. Está Leo Coquina ahí. Gracias a José Manuel Rodríguez, que tiene un nombre bastante emblemático. José Manuel Sí. Rodríguez. Rodríguez Leal, ¿qué te parece? Así que Eso era, bueno, un abrazo. Tatiana Gaviola, Ignacio Agüero. Pedro Chaskel también estaba por ahí. sí, pues, Y nuestro mira, profesor Valenzuela Quintero también lo vi por ahí bien joven. sí, Oye. miren. Y ahí está el rollo que hablaba él, porque decía que los carabineros, miren, ahí están, tratan de recoger. Ahí. Exacto. Sí. Muchas gracias por eso, mucha qué emoción. José Luis Arredondo. Maravilloso. Miren, aquí está, mira, aquí están viendo los carabineros a quién agarrar. Mira, esta parte es muy buena porque aquí Gonzalo está ahí parado, ¿cierto? Y lo agarran y miren, Y se lo llevan preso. y al Gonzalo que es gigante, pues mira, lo arrastran Sí. sin cara de carabinero. Bueno, por eso lo llevaron porque era el que más se veía. Claro, el que más se veía, ahí está, mira, ahí lo llevan al carro. Pum, pa' dentro.
Bueno, eso. Bueno, gracias, Manuel. Oye, Muchas bueno, gracias por eso. Es como para que ustedes se den cuenta de que de alguna manera somos trabajadores del arte y en todas partes tenemos que ser ciudadanos también y participar. Es tratando de es que tenemos que participar, no como en un taller, sino que en la calle. Así que muchas gracias a ustedes. eso, maestro. Un placer y nos vemos el próximo viernes. Los esperamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.